En 1996, una canción electrónica fue acusada de incitar a la violencia, prohibida en canales de televisión, y convirtió a su cantante en una de las figuras más aterradoras de la música popular. Esta canción no pedía que bailes. Esta canción te miraba fijo. Se llamaba Firestarter. A comienzos de los años 90, la música electrónica todavía era vista como algo lejano, impersonal, casi sin rostro. Solo música para bailar en discotecas, no para confrontar. Para mediados de los 90, este género musical permanecía dividido en compartimentos. El techno era para clubes, el rave para fiestas clandestinas, y el mainstream miraba todo eso desde lejos. Durante este periodo, The Prodigy ya era conocida en Inglaterra, pero todavía no era una amenaza. Era intensa, era ruidosa, pero no incomodaba al sistema. Todo eso estaba a punto de cambiar, porque en marzo de 1996, The Prodigy lanza un sencillo que no solo rompería las reglas de la electrónica, sino que haría temblar a la cultura pop. Firestarter fue publicado el 18 de marzo de 1996 y aunque luego sería incluido en el álbum The Fat of the Land de 1997, desde el primer día quedó claro que no era una canción más. Por primera vez, Keith Flint, hasta entonces bailarín y figura secundaria, tomaba el rol de vocalista principal. Y nada volvió a ser igual, porque Firestarter no sonaba amable, no sonaba moderna, sonaba peligrosa. Musicalmente, Firestarter era una anomalía, un sonido que parecía una pelea entre una banda de heavy metal y un DJ de techno, donde Liam Howlett no sampleó para homenajear, sampleó para destruir y reconstruir. Todo está recortado, deformado y empujado al límite, logrando una mezcla explosiva con la base rítmica tomada de la batería de Devotion de Ten City. Los gritos reciclados provenientes de Close to the Edit, The Art of Noise. Y el riff de guitarra sampleado de SOS de The Breeders. Pero lo verdaderamente revolucionario no era solo el sampleo quirúrgico de Liam Howlett, era la actitud. Firestarter sonaba como si alguien hubiera cruzado el techno con el punk y lo hubiera soltado en la radio. Por primera vez, la electrónica no quería que bailes, quería que reaccionaras. Y entonces apareció él. Keith Flint no cantaba Firestarter, la encarnaba. Su imagen era todo lo contrario a lo que la música electrónica ofrecía hasta ese momento. Mirada desquiciada, movimientos espasmódicos, estética agresiva, una presencia que incomodaba. De repente, la electrónica tenía un rostro, y ese rostro asustaba. La reacción no tardó en llegar. En el Reino Unido, Firestarter fue duramente criticada por su título y su letra, acusada de incitar a la violencia y al comportamiento antisocial. Para muchos medios, esto ya no era música, era una amenaza cultural. Padres preocupados, periodistas alarmados y una pregunta flotando en el aire: ¿qué clase de mensaje está transmitiendo esta canción? La polémica explotó definitivamente con el videoclip, dirigido por Walter Stern, filmado en blanco y negro, dentro de un túnel abandonado del metro de Londres en Aldwych. Cámara claustrofóbica, iluminación mínima, Keith Flint saltando, mirando directo al espectador, sin parpadear. No parecía un videoclip, parecía una pesadilla. El resultado: el video fue prohibido en algunas cadenas, acusado de provocar miedo en niños y espectadores sensibles. Firestarter ya no solo se escuchaba, se temía. Pero mientras la polémica crecía, el éxito era imparable. Número 1 en Reino Unido durante 3 semanas. Top en múltiples países. Posición 30 en Estados Unidos. Firestarter se convirtió en el primer gran éxito internacional de The Prodigy. Paradójicamente, cuanto más escandalizaba, más fuerte se volvía.
Después de Firestarter, la música electrónica ya no volvió a verse igual. Firestarter abrió una puerta que ya no se cerró, y también marcó el inicio de una etapa de censura constante para The Prodigy. Una polémica que se repetiría con otros éxitos igual de oscuros y provocadores como Breathe, y más tarde Smack My Bitch Up. Pero esa es otra historia. Lastimosamente, en el 2019, el mundo recibió una noticia devastadora. Keith Flint se había quitado la vida. Y entonces ocurrió algo inesperado. Firestarter volvió a los rankings, volvió a sonar, volvió a ser escuchada, pero esta vez con otro significado. Ya no era provocación, era legado. Con el paso del tiempo, la historia puso las cosas en su lugar. The Guardian ubicó a Firestarter en el puesto número 8 de los mejores sencillos número 1 del Reino Unido. Rolling Stone la incluyó entre las 200 mejores canciones de baile de todos los tiempos. Firestarter no solo cambió la carrera de The Prodigy, cambió la forma en que el mundo veía a la música electrónica. Firestarter no fue solo una canción, fue el momento en que la electrónica se volvió peligrosa. Keith Flint encendió una libertad que terminó costándole todo. Y lo más inquietante es que fuera del escenario, quienes lo conocieron describían a Keith como todo lo contrario a su imagen pública. Una persona amable y generosa, un hombre de temperamento apacible, que en el escenario se transformaba en pura electricidad, furia y descontrol. Tal vez ahí estaba el verdadero conflicto, porque a veces quienes más fuego proyectan hacia afuera son los que más luchan por no consumirse por dentro. Al final nos queda una duda: ¿era él quien controlaba el incendio o el fuego terminó por controlarlo a él? Te leo en los comentarios. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas una nueva consulta del Dr. Melómano. Hasta la próxima.